Estos reinos nos pertenecen. No es ninguna invasión esta marcha interminable. No es ninguna conquista motivada por la codicia o la maldad. Esta es la luz que repele a la oscuridad, y solo puede acabar de una manera: con la guerra. Estos somos nosotros recuperando lo que nos pertenece. Antaño, estas tierras mancilladas eran un vergel, eran el paraíso en la tierra, y nosotros, sus benditos habitantes. Desde la llegada de los oscuros, han sido arruinadas, corrompidas, asoladas. Aún así, no renunciaremos a ellas. Ya hemos trillado esa senda, huimos o nos escondimos, pero, con la tormenta, cambiaron los tiempos. Hemos ganado aliados para nuestro bando, guerreros de corazón tormentoso, enviados de los cielos, recios duardinos, veloces a elfos y seres incluso más extraños. Ahora luchamos en sintonía, con fuego, furia y fe. Sanamos las tierras con trabajo duro, sudor y sangre. Acuchillamos, apuñalamos, arrancamos, desgajamos y mordemos. Incluso, si se nos rompen las piernas, marcharemos. Incluso, si se derrumban las murallas que erigimos, marcharemos. Incluso, si cantamos nuestras canciones de guerra con gargantas desgajadas, marcharemos y combatiremos hasta el fin. Pues la gran rueda debe girar, incluso si nos muele los huesos, incluso si nuestra carne engrasa su maquinaria, incluso si de ella emana un río de sangre. Así girará una y otra vez, hasta que una generación se desangre sobre la siguiente. Por cada héroe resplandeciente en los reinos, hay 100 almas atribuladas, exhaustas y aterrorizadas. No tienen el lujo de esconderse, y quienes desean sobrevivir deben luchar por ello con uñas y dientes cada día. Estos guerreros, precariamente mortales, son carne de cañón en una guerra infinita contra la oscuridad. Luchan blandiendo solamente su acero, su pólvora y una fe inquebrantable que tiene mucho más que ver con la esperanza que con la certeza. Estos guerreros son la piedra angular de los ejércitos de Sigmar, mujeres y hombres valientes, alistados para marchar junto a duardinos, a elfos e incluso ogors, en una cruzada infinita por restaurar el orden en los reinos. No ha habido jamás escasez de voluntarios, y lo cierto es que en el corazón de cada expedición yace no tanto un honorable ideal divino, sino la naturaleza indomable del espíritu humano y el deseo de mejorar las vidas propias ajenas. No poseen el poder del semidios ni del campeón celestial. Su acero interior no es un regalo de los dioses, ni una herencia genética arcana. Son gentes sencillas que deben sacar fuerzas de donde no las tienen, pues el destino de los reinos ha recaído en sus hombros. Mucho se exige de los bastiones fundados sobre las ruinas de la era del mito. El deber de estos pioneros no es solo sobrevivir, ni tampoco consolidar sus conquistas alrededor de los portales y nexos que les proporcionan poder. Cada año deben repeler ataque tras ataque, hordas y monstruos que se lanzan contra las murallas intentando traspasarlas. Deben soportar los estragos de las plagas, incendios forestales causados por magia desbocada y la corrupción insidiosa de los cultos que roen el tejido social. Cuando suenan las campanas de la ciudad, deben dejar de lado todo aquello que les importa, despedirse de sus seres queridos y acudir a las murallas e incluso más allá, pues a menudo el enemigo debe derrotarse antes de que llegue a las defensas de la ciudad. No solo eso, sino que además, bajo órdenes del dios rey, las gentes de las ciudades fortaleza deben sacrificar esa seguridad que se han ganado con el sudor de su frente para fundar nuevos asentamientos y villas. Cuando lo hacen, dividen sus fuerzas y sus familias a regañadientes y envían a sus queridos jóvenes guerreros a luchar una guerra constante contra la oscuridad sempiterna que ha consumido las tierras. Así gira la gran rueda, como dicen los cultos Umberogen, y así girará durante siglos y milenios hasta que sanen los reinos mortales. Cuando las ciudades de Sigmar luchan, lo hacen en disciplinados regimientos, alzando muros de escudos para proteger sus cañones y líneas de batalla, y con la ayuda de los baluartes ogors.
Son una fortaleza viviente que se alza con una sola orden para optimizar los campos de disparo y aprovechar el terreno circundante. Los sacerdotes entonan las máximas del credo sigmarita, bendicen espadas, vólteres y disparos de sus cargas. Los fusileros lanzan andanadas devastadoras en armonía con los cañones, que disparan con eficiencia mecánica. Cuando llega el momento, la caballería veterana aparece con sus corceles y carga para aplastar los flancos del enemigo cuando éste empieza a flaquear. Sin embargo, incluso cuando el enemigo es derrotado y se alzan con la victoria, no hay descanso. El ciudadano debe guardar sus armas y retomar la marcha, sostenido más bien por pura terquedad que por las reacciones o la caza. Pero el enemigo no tarda en reaparecer, y la batalla estalla de nuevo. Cada día hay quien protesta que esta estrategia es una locura, que debe haber algo de descanso en este desangramiento sin fin de recursos que está agotando las ciudades. Los grandes cónclaves de cada ciudad son plenamente conscientes de la locura de sus acciones. Incluso si la población se multiplicara, seguiría sin bastar frente a los diezmos salvajes que exige Sigmar. No obstante, firman las sentencias de muerte de cientos e incluso miles de ciudadanos con cada cruzada que autorizan. A puerta cerrada se oye entre susurros lo que jamás se admitiría abiertamente, que no queda tiempo, y que, probablemente, hace mucho que no queda tiempo. Hay quien dice que todo lo que queda de la llama de la esperanza prendida por la tormenta de Sigmar son ascuas. Sin embargo, aún existe la oportunidad de que el fuego de la civilización arda con fuerza de nuevo. Si los ciudadanos de Sigmar quieren repeler la oscuridad que ha consumido sus reinos durante tanto tiempo, es necesario que acepten un enorme sacrificio. No puede ser de ninguna otra manera. Los peligros de los reinos mortales son innumerables, pues allí moran desde plantas carnívoras andantes hasta ríos de lava viviente, por lo que incluso los viajes cortos son extremadamente peligrosos. Los horrores allí desatados por el caos, por no mencionar el necroseísmo y la era de la bestia, los ha cambiado hasta lo irreconocible. Aún peor, ahora merodean por allí una infinita de variedad de depredadores, mutantes, reaparecidos y caníbales. Descansar es morir. No es sorpresa, por tanto, que la fase inicial de la reclamación sigmarita se centre en las fortificaciones. Un asentamiento siempre se funda en torno a un sitio de poder. Las primeras ciudades sigmaritas se construyeron alrededor de portales de reino, lo que permitía mover tropas de un lugar a otro en tan solo un instante, pero era peligroso, pues muchos portales han sido corrompidos por el caos. En la época de las cruzadas por Amanecer, es más habitual que se construya alrededor de los sitios de poder geománticos, nexos donde las líneas ley se entrecruzan y amplifican sus poderes. Estos son extraídos mediante enormes sifones abovedados, como se extrae agua de un pozo. Así, se suministra energía con más facilidad a los ídolos guardianes y se forma una barrera contra fuerzas sobrenaturales que no pueden repelerse con murallas. Aún así, una vez que se identifica un sitio de poder, es posible que sea necesaria más de una cruzada para reclamarlo y defenderlo de los subsiguientes ataques. Incluso si aún hay restos de antiguos asentamientos, que a menudo estarán construidos sobre ruinas de la era de los mitos, y estos se desbrozan, los recursos seguirán estando dispersos. Al final, tras pagar un alto coste en vidas y con sangre, sudor y lágrimas, se funda un nuevo asentamiento. Con el paso del tiempo, la tierra a su alrededor se purifica y es regada con agua vital. Luego, se transforma en tierra arable y se empieza a cultivar. Una vez la construcción del asentamiento está en marcha, sus guardianes forjados parten al frente. Los poblados que sobreviven a veces son testigos del regreso de sus guardianes forjados, una ocasión alegre pues, junto con refuerzos y poder militar, suelen traer suministros y material. A medida que los domicilios y las torres del poblado empiezan a agruparse y a formar callejuelas, y se empiezan a construir edificios más altos, alrededor de las murallas, aparecen chabolas. En el corazón del asentamiento nace una fortormenta, la bendición definitiva de la confianza depositada por el Alto Azir en el futuro del lugar. En ese momento,
el bastión se convierte en una ciudad. Con el paso del tiempo, los equipos de arquitectos y aparejadores duardinos se servirán de la industria de piedra del reino para añadir más defensas avanzadas. Si la conexión a Azir es fuerte, se construyen canales de agua estelar en las murallas, pues su energía celestial repele a enemigos incorpóreos. En las almenas de piedra se montan cañones y ballestas que forman la garra de la ciudad. Cuando llega el momento de expandirse, se erige una nueva muralla, y la artillería se traslada al nuevo anillo de defensa. Esto es un alivio para los habitantes más pobres, que han aguantado como han podido extramuros y ahora por fin gozan de seguridad y ven como sus propiedades aumentan de valor. Para entonces, la estructura defensiva construida alrededor del sitio de poder central del asentamiento será ya una robusta fortaleza, desde la que los mismos forjados que escoltaron a los primeros pioneros cuidan ahora del destino de la ciudad, guían suavemente su vida política si es necesario y la defienden incluso con sus vidas. La presencia de los campeones de Sigmar impide que el crimen y la corrupción se asienten en la ciudad. Junto con los cazadores de brujas de la Orden de Azir y algunos miembros de los gremios libres, mantienen el orden en todos los estamentos de la ciudad. Además, los especialistas forjados relevantes construyen un puente estelar, un vínculo mucho más firme a las energías de Azir que permite a los campeones de Sigmar viajar a su fortaleza sagrada incluso bajo ataque del caos. Cada ciudad libre tiene una población diversa, aunque sus habitantes están todos unidos bajo la misma heráldica. En cada reino, los humanos abarrotan las calles, pues ellos son quienes más creen en la visión del dios rey. En Urgu y His abundan los elfos, mientras que en Chamon hay más duardinos. En las ciudades de Girán hay mucho más Sylvaneth, a pesar de su animadversión por lo artificial. En las grandes ciudades hay incluso serafones que envían a sus propios embajadores en lizones. Todas estas fuerzas tienen un único objetivo: restaurar de nuevo el orden en los reinos. Una vez que una ciudad ha crecido lo suficiente como para contar con un gran cónclave de 244 delegados elegidos democráticamente, no suelen tardar en formarse varias cruzadas completas. Estas son muy distintas de las expediciones exploratorias cazadoras-recolectoras de los cuerpos montaraces, tan cruciales en la concepción inicial de los asentamientos. No salen de la ciudad a hurtadillas, sino que emergen de sus puertas entre grandes celebraciones y cuentan con un número de efectivos que va desde varios cientos hasta decenas de miles de miembros. Quienes tienen la valentía de unirse a ellos toman la moneda Maleus, que no tiene ningún valor económico, pero sí un enorme significado como talismán y razón de ser para su portador. Esa moneda simboliza el pacto entre el receptor y Sigmar. Una vez tomada, el ciudadano que la posee debe unirse a la siguiente cruzada que le sea factible y llevarla hasta las fronteras de la civilización, sean cuales sean las tribulaciones que sufren el intento. Dicta la tradición que la moneda Maleus debe tomarse siempre de manera voluntaria, pues los cultos Umberogen prefieren que Sigmar sea considerado una figura paterna y no un tirano. Aún así, siendo como son los humanos, siempre hay cierta ambigüedad acerca de las razones que llevan a alguien a tomarla. La versión oficial del Lord General, cuyos comandantes otorgan la moneda Maleus en su nombre, es que el objeto es tomado por aquellos ciudadanos honrados que desean contribuir a la visión de Sigmar. Es una posición idealizada hasta la náusea por textos, ilustraciones y cantares sigmaritas que rayan en la propaganda. Estas obras presentan a atractivos jóvenes, mujeres y hombres de mirada intensa que salen por las puertas de la ciudad hacia el amanecer, enfundados en su mejor armadura, a veces cruzando por encima de un alfombrado de cadáveres de Orrux, mutantes y Skaven, que por arte de magia parecen siempre más pequeños y mucho menos intimidantes de lo que deberían ser en realidad. Sin duda, hay quienes se toman esa misión con total seriedad, creyendo a pie juntillas que es un deber divino y que no se debe esperar nada a cambio. No obstante, hay otro motivo, más común y prosaico. Si al final del viaje el asentamiento se establece con éxito,
Quienes lleven la moneda tendrán derecho a una parcela de tierra que, de acuerdo con las directrices de la Orden Valoris, será suya legalmente a ojos del dios rey y pasará en herencia a sus descendientes. Si todo va bien, la finca se convertirá en una pieza central de la nueva ciudad que un día podría llegar a ser un lugar de enorme riqueza y esplendor. Los cultos Unberogen publicitan mucho esa posibilidad. Aun con toda la fe del cosmos, progresar en la vida es una motivación básica del ser humano, y esa motivación se torna todavía más atractiva a medida que los reinos se ven sacudidos por una amenaza existencial tras otra. Otro motivo es la venganza. Hay ciudadanos que conocen cuáles son sus tierras ancestrales y qué ha sido de ellas, y marchan con la intención expresa de recuperarlas de las garras de las fuerzas del caos que se las arrebataron. Son gentes adustas que sobrevivieron a la era del caos con uñas y dientes, y que suelen tener una necesidad ancestral de igualar el tablero ahora que se les presenta la oportunidad, y que desdeñan a quienes prefieren llevar una vida tranquila. A muchos criminales se les ha dado a elegir entre una sentencia y la moneda. Cuando dicha sentencia es la muerte, no se trata de una elección real. Tomar la moneda para impresionar al enamorado de turno o a los padres es también habitual, como lo es la presión de grupo. A menudo, la oferta se hace a quien está bajo la influencia del alcohol. Se han tomado muchas monedas a las puertas de las tabernas del puerto. Lo que está claro es que, mientras se logre reunir la cruzada, poco importan los métodos empleados para ello. La gran rueda debe seguir girando. Al fin y al cabo, es probable que eso sea lo único que importe. A lo largo del transcurso de la Era del Caos, la mayoría de los pueblos de Sigmar habían sido o bien derrotados o bien forzados a elegir entre la muerte, los dioses oscuros o algo todavía peor. Aún así, seguían sobreviviendo ciertos linajes gracias a una combinación de suerte, determinación, resistencia y secretismo. A medida que se alzaban los nuevos asentamientos de Sigmar, con sus estandartes que mostraban el cometa de dos colas del dios rey, esas mismas gentes buscaban auxilio. Rotas y derrotadas, traumatizadas, eran acogidas por los guardianes de las nuevas ciudades, se los examinaba en busca de corrupción, y si no estaban mancillados, se les ayudaba. Conocidos como los recuperados, pudieron sentirse a salvo por primera vez tras generaciones de tormentos. Tristemente, el daño infligido por la Era del Caos no tenía fácil solución. Tras la apertura de las puertas celestiales durante las guerras por los portales, un enorme flujo de aziritas se asentó en las nuevas ciudades. Era un pueblo sofisticado, bien vestido con ropajes azules y dorados, frente al que los recuperados parecían cavernícolas. Aunque los aziritas habían traído un fantástico arsenal y una cultura rica y apasionante, la mayoría jamás habían vivido una guerra, ni mucho menos los horrores del caos, y les repugnaban la tosca gente de los reinos inferiores. Los recuperados, por su parte, se preguntaban quiénes eran estos recién llegados para reclamar la ciudad, sobre todo cuando sus antepasados habían huido cuando las cosas se pusieron feas. Tenían que creerse que era coincidencia que su regreso se produjera cuando los forjados en la tormenta y sus aliados habían ganado algo de seguridad. Por su parte, las gentes de Azir se preguntaban si acaso los recuperados no habrían hecho lo mismo de haber podido huir. Estas son preguntas que aún se formulan hoy en día y que no tienen una respuesta satisfactoria. Más de un asentamiento ha caído víctima del desencuentro entre aziritas y recuperados, pues sus habitantes seguían divididos irremediablemente por los errores del pasado, incluso a pesar de que el desastre los amenazaba en el presente. La mayoría, eso sí, ha sido capaz de dejar sus diferencias de lado. Las ciudades que demostraron ser de confianza recibieron órdenes por parte del gran cónclave de Azirheim de extender su influencia a las tierras colindantes. Las primeras expediciones se caracterizaron por las formaciones improvisadas, reclutadas de los alrededores de la ciudad. Solían ser disparejas, pues se habían reclutado y equipado a toda prisa. Los guerreros nativos marchaban junto a criminales aguerridos, aristócratas empobrecidos, locos, fanáticos religiosos, agitadores, viudos vengativos, veteranos heridos y adolescentes.
toscas bandas de reclamados luchaban junto a altivos regimientos aceritas. Hombres y mujeres luchaban mano a mano con duardinos y elfos, y aunque todos hablaban el idioma acerita que Sigmar les enseñó hace tanto, a menudo tenían ideas muy distintas de cómo librar la guerra. Había poco tiempo para perfeccionar la estrategia, pues la celeridad era la clave y la urgencia la motivación. Durante un tiempo, se esperó que las ciudades enviaran una expedición cada día. Las más comunes solían contar con apenas 100 miembros, con una vanguardia de forjados en la tormenta, un núcleo de gremios libres y un refuerzo de flagelantes, desposeídos y exploradores a elfos. Les seguían un séquito de civiles, en un número que era más o menos la mitad de los combatientes, y entre ellos se contaban herreros, aprovisionadores, armeros, sastres, herbolarios, cazadores y artistas. La mayoría de estas improvisadas huestes primigenias fracasaron. Incluso la hueste Exodus, con sus millares de miembros que salían cada año, a menudo acababan malogradas antes de llegar a su destino. Quedaba claro que se necesitaba un cambio de gran profundidad. Quizá era ingenuo esperar que la heterodoxa fuerza de las primeras cruzadas funcionara con disciplina militar. Aún así, con la oscuridad acercándose, tenían poca elección excepto emprender sus guerras de recuperación mientras aún quedara algo que recuperar. Así fue durante un tiempo, pero de cada 10 cruzadas, apenas una conseguía establecer un bastión con éxito. Cuando el dios primitivo conocido como Kragnos escapó de su prisión e inició el tiempo de la bestia, aumentó la frecuencia de las incursiones de tribus Orruk. De los pantanos nació una nueva raza de pieles verdes. Eran adoradores de la nueva deidad seísmica y lanzaban ataques con violencia y astucia inusitadas. En todos los reinos, pero en especial en Gur, los nuevos asentamientos eran víctimas de asedios con regularidad. De ellos solo se sabía por los traumatizados supervivientes que relataban historias de rostros amenazadores entre las brumas. Algunas expediciones solo anduvieron durante unos pocos días antes de desaparecer por completo. Aparecía un nuevo poder, uno capaz de desbaratar los planes de Sigmar para refundar la civilización. La batalla de Glossom fue un punto de inflexión. Una expedición militar, bajo el mando del condecoradísimo mariscal Braithwaite, avanzaba por las deltas Vitae de Axi en busca del nexo silverino cuando golpeó el desastre. La cruzada se había visto obligada a marchar en una somera fila de 4 para intentar sobrevivir a un vasto estuario cuyas sulfurosas arenas movedizas ya se habían cobrado demasiadas vidas. Tristemente, su error no tardó en hacerse patente cuando una enorme fuerza de Mandamaloth los rodeó a bordo de una flotilla destartalada de barcazas de bambú. Cuando Braithwaite murió ensartado por un arpón, la capitana mercenaria Thalia Vedra tomó las riendas y consiguió repeler a la siguiente oleada de Mandamaloth con un furibundo contraataque. En un frenesí de actividad, ordenó que se desmontaran carros, vagonetas y empalizadas preconstruidas para reconvertirlos en escudos de madera y barricadas portátiles. A sus arcabuceros los emparejó con lanceros. Los primeros usaron los escudos de los segundos como punto de apoyo. Incluso los cañones se desplegaron, posicionaron y defendieron con enormes barricadas de madera. Para el siguiente ataque, Vedra estaba lista. Su posición defensiva improvisada demostró su eficacia contra proyectiles y flechas. Cada vez que los Mandamaloth retrocedían para retomar fuerzas, ordenaba que las defensas avanzaran tanto como fuera posible, y las dejaba caer en cuanto los escudos Orruk aparecían otra vez entre la bruma. Costó semanas, pero los soldados que formaban la fortaleza viviente rompieron a sus enemigos y se asentaron en el nexo. Cuando la Academia Marcial supo de la táctica de Vedra, llamada la Formación Castelita, esta causó sensación. Sus ventajas, tanto las hipotéticas como las demostradas, fueron sujeto de mucho debate hasta en el remoto Azelheim, y la táctica no tardó en oficializarse. Era una revolución en filosofía militar. En vez de intentar alcanzar el objetivo antes de construir castillos y fortalezas, los portamaneceres,
podían de hecho convertirse en el castillo, con almenas y cañones que podían empezar a funcionar en cuestión de segundos. Los grandes complejos forja de las ciudades libres recibieron poco después el cometido de diseñar y producir en masa un equipo de guerra pesado que pudiera servir para repeler incluso un ataque fuerte en unos instantes. Las protestas de Vedra, quien mantenía que una solución que funcionaba en un reino no tenía por qué funcionar en otro, fueron ignoradas. El equipo ideal en un bosque con Orruk, decía, sería una prisión abrasadora en un desierto y una desventaja en un iceberg. Aún así, ahora que el gran cónclave de Athilheim había votado a favor de la táctica, la aprobación implícita de Sigmar ya era una realidad. La reformación Vedra se envió con el sello de Sigmar a todos los lores generales de las ciudades, y así empezó un nuevo método de conquista. Aunque la táctica ha demostrado su valía en una serie de arduos combates, el coste en trabajadores es casi inasumible. Desde la invención de la formación castelita ha aumentado la proporción de cruzadas que llegan a su destino. No obstante, aun habiendo alcanzado su meta, ya sea un nexo geomántico, un portal de reino o incluso los restos de una criptormenta, las tribulaciones no cesan. Una vez los alrededores inmediatos se han purgado de peligros y criaturas nativas hostiles, el estandarte Heraldor se enarbola en las ruinas más altas, atadas a los pilares más fuertes aún en pie, para marcar la posesión. Entre dolor de huesos, ciáticas y ampollas, tanto guerreros exhaustos como seguidores se ponen inmediatamente a trabajar con las órdenes escuetas de los mamposteros y aparejadores desposeídos como banda sonora. Una parte de los soldados sigue montando guardia, pero las aves rapaces no tardan en congregarse. Al fin y al cabo, hay pocas cosas más tentadoras para saqueadores y caníbales que un nuevo campamento con la guardia baja. Una vez se da luz verde, cada hombre, mujer y niño empieza a trabajar, cargando, descargando, excavando, barriendo, allanando, llenando agujeros, construyendo muros, mezclando argamasa, haciendo inventario, cortando árboles, afilando estacas y alzando cercas, entre órdenes, quejas, invectivas y los sollozos y quejidos de los heridos. Muchos de los supervivientes se derrumban, muertos de cansancio, durante la construcción. Los cuerpos de los desdichados simplemente acaban en una zanja, o al menos apartados, para que no molesten a quienes siguen trabajando. Quienes construyen un domicilio desde el primer día hasta el último ladrillo se ganan 3 horas enteras de descanso en su interior. Los trabajos no cesan hasta que cada ídolo guardián, muro y edificio fortificado sea construido. Como le gusta decir al mayor fusilero, en las hostiles tierras salvajes de los reinos mortales, las noches tranquilas no existen. Hace mucho tiempo, la Academia Marcial identificó que las necesidades de defensa de una ciudad dependían mucho más de sus huestes que del material que las equipa. Al fin y al cabo, entre murallas, almenas, emplazamientos y zonas de aniquilación a las afueras de la ciudad, tienen todos los recursos que necesitan para hacer su trabajo. Además, cuando la población entera de la ciudad las apoya, disfrutan de mucha más diversidad en sus ejércitos que los portaamanecer, que solo se nutren de una orden. Cuando la ciudad está en peligro, es mucho más probable que a los soldados humanos en el frente se unan las solitarias hechiceras de los aquelarre tenebroso y las falanges de elfos con lanzas y los verdugos enmascarados mano a mano. Si se da la señal de alarma en los distritos industriales de la ciudad, los trabajadores duardinos sueltan las herramientas y regresan a los barracones subterráneos. Entre antiguos cánticos de guerra, se colocan su armadura Gromril y toman las hachas y martillos rúnicos que sus ancestros blandieron en la era del caos. Con el necroseísmo y el tiempo de la bestia en plena ascendencia, están en uso constante. Mientras tanto, sus camaradas del arsenal Fundehierro se congregan en los enormes hangares donde los duardinos estacionan sus gironaves. Los hangares se abren por el techo para permitir el paso de los plintos flotantes, alzados por enormes pilares de engranajes. Mientras el cielo se llena con el zumbido de los rotores, aparecen puertas rampa por las que avanzan los tanques de vapor de la ciudad.
Atraviesan las calles empedradas y la gente se congrega para admirarlos, abrirles paso entre sorpresa y alegría, mientras celebran la fuerza bruta de la tecnología fundehierro. Junto a ellos van los ingenios de guerra de la Universidad Arcana. El aire que rodea las estructuras superiores chisporrotea a su paso, mientras niños y aspirantes a las fuerzas los saludan desde balcones dorados y barrios de chabolas. Los magos rezongan por tener que levantarse de la cama al amanecer, mientras la gente les lanza pétalos a sus pies, y el gremio de heraldos grita a los cuatro vientos los honores de los valientes. Estos son los defensores que tomarán las almenas en caso de asedio, o, si así lo exigen los mariscales, que interceptarán al enemigo y lo desangrarán a lo largo de varios enfrentamientos menores antes de la gran batalla final. Al obligar al enemigo a pagar por cada paso en su avance, al controlar bastiones fuera de las murallas y a retirarse solo cuando es la última opción, estos humanos, duardinos y elfos ganan tiempo para que su ciudad organice una defensa realmente devastadora. Al fin y al cabo, cuando se lucha por defender el hogar, el valor y el sacrificio son más necesarios que nunca. Desde las reformas de Vedra, las cruzadas por Tamanecer ni están integradas solo por habitantes de la ciudad, voluntarios o no, ni abandonan la ciudad lo antes posible. Ahora se caracterizan por una robusta vanguardia de unidades castelitas, reunidas bajo el liderazgo de un mariscal de los gremios libres, y entrenadas exhaustivamente en los bastiones militares de la ciudad. Algunos de estos líderes naturales prefieren ir a la guerra a pie, liderando a su gente desde el frente para mantener la cohesión, o quizá porque creen que un verdadero general debe luchar y morir con sus soldados. Es habitual que estos elementos más ortodoxos se rodeen de un grupo de asistentes, mensajeros y siervos que garanticen que sus órdenes se ejecutan al pie de la letra. Por otro lado, hay líderes que prefieren ir a la guerra con la caballería, liderando ataques relámpagos que golpean al enemigo en el momento perfecto. Hay incluso quienes van a la guerra sobre grifos alados, que han domado desde la infancia para que encuentren y asesinen a los líderes de los enemigos de Sigmar, decapitando así al ejército rival con una única acción. A las órdenes del mariscal del gremio libre están sus oficarios asistentes. Se trata de veteranos del combate que tienen al menos una década de experiencia a sus espaldas en las farragosas guerras de Sigmar. Los más veteranos, conocidos como mayores fusileros, son francotiradores y estrategas expertos que gozan de una visión global del conflicto desde una posición de lo más inusual. Un puesto de vigía situado en la espalda de un ogor. Sus órdenes y su ojo avizor pueden convertir una derrota en una victoria. La piedra angular de la cruzada por Tamanecer, moderna, es su infantería, formada por hombres y mujeres de aspecto exhausto y sudoroso, que han reconquistado los reinos mortales paso a paso. Los encabezan los cazadores montaraces, exploradores especialistas que se adelantan para encontrar el mejor camino y se mantienen alerta para detectar cualquier amenaza. Van acompañados por mastines de guerra entrenados para detectar enemigos antinaturales, como magia oscura y depredadores invisibles, por lo que suponen un gran recurso para cualquier ciudad. Cada pequeña expedición cuenta con varias unidades de yelmo férreos, que soportan el grueso de los ataques enemigos y suelen ocupar posiciones elevadas, ya sea acuartelándose en edificios en ruinas o acampando en cimas y escarpaduras. Allí despliegan los grandes cañones yelmo férreo, cuyas violentas bocanadas de fuego causan estragos entre la élite del enemigo y reducen sus bestias a montones de carnaza humeante. Si la formación de los yelmo férreo es el yunque, la columna de caballería castelita es el martillo. Sus miembros son veteranos con vidas marcadas por la tragedia o simplemente un enorme talento para matar. Se especializan en cargas devastadoras y ataques sostenidos que rompen columnas hiperextendidas y hunden líneas bajo presión en concierto con formaciones yelmoférreos y fusileros. Casi todas las unidades están lideradas por archicaballeros, hombres y mujeres que se regocijan ejecutando el sangriento cometido de los verdaderos hijos de Sigmar.
Hay, por supuesto, ocasiones en las que a las estrechas formaciones de castelitas se les unen auxiliares duardinos o élficos. Los primeros lo hacen para maximizar las capacidades defensivas y la potencia de fuego de la cruzada, mientras que los segundos prestan sus agudos sentidos a élficos y sus afiladas espadas. Cada miembro de la cruzada portaamanecer, desde el mariscal más poderoso al recluta más novato, lleva consigo una moneda hexagonal acuñada con el icono sagrado de Galmarad. Esta se concede a quienes, ya sea por accidente, destino o castigo, añaden su nombre a la lista de valientes que se aventuran en las tierras salvajes para conquistarlas en nombre de Sigmar. Se dice que las monedas tienen algo especial, una suerte de poder sobrenatural, pues cuando se blanden con suficiente convicción, pueden repeler a un noctánima o a un daemonio. Obviamente, pocos se prestan a comprobar tal teoría, pero lo que resulta innegable es que tienen un significado espiritual, pues los camaradas de un soldado caído recuperarán la moneda del cadáver e intentarán devolverla a su familia, siempre que sea posible. Axi es sin duda un reino árido. En el continente conocido como el Gran Erial, corren vientos cálidos que erosionan columnas de obsidiana y laderas de volcanes. Campos de cactus puntean los desiertos de arenas rojas, poblados solos por estipicorsores errantes. Cráteres de sulfuro eructan vapores, e incluso en las tundras de Kota, vulpinos de pelaje rojo se reúnen en torno a lagos de magma que nacen entre las nieves. Es en Axi donde cayó con mayor fuerza el hacha del dios de la sangre, y tras la era del caos, grandes extensiones se han teñido del color de las entrañas secas, punteadas por pirámides de cráneos decorados con runas de ceniza. Los temperamentos de Axi son volcánicos. Sus nativos mantienen que es mejor morir en un estallido de gloria que acabar reducido a rescoldos por la edad y la enfermedad. Esta predisposición a la agresividad causó que los axianos fueran especialmente susceptibles a la malvada influencia de Khorne, pero también puede aprovecharse de ella, y de hecho así se hace a menudo, los sacerdotes y capitanes sinmaritas, quienes acercan la antorcha del fanatismo a la yesca espiritual. En efecto, en las ciudades de Axi jamás faltan almas dispuestas a tomar las armas y crearse una nueva vida. Aunque gran parte de Axi sigue en manos de bárbaros, hay oasis de civilización. Los más importantes son Hammerhal Aqsa, Corazón Venerado y Ojo de la Tormenta, las tres mayores ciudades sinmaritas de la región. Hubo otra, Amilgar, una colmena brumosa que guardaba la costa calimardiente y que cayó víctima de un brutal golpe orquestado por las hijas de Kaine, que la rebautizaron como Harkuron. Gracias al odio compartido por el caos, se ha forjado una frágil tregua entre los imperios de Morathi y Sigmar. Los ataques continuos de las tribus Pieles Verdes son una preocupación mucho más inmediata, por lo que estas siniestras elfas siguen dominando la ciudad y sus alrededores, dando caza a las guerrillas de Amilgar Libre que aún luchan por la costa. Al oeste, en Aspiria, los ejércitos de Lanza Brillante siguen combatiendo a las fuerzas de Tzench, mientras sus eruditos se adentran en las criptas y ruinas a Gloraxi. Edasa es una ciudad clave para el comercio a lo largo de la gran calzada de Pavesa, y es famosa por sus guerreras de élite, las leonas, que llevan las pieles de los leones llaga ígnea que han matado. Las cruzadas portaamanecer han establecido muchos bastiones, a menudo conocidos como ciudades candela, en el Gran Erial, algunos de los cuales ya se han granjeado una cierta reputación. El asentamiento capilariano de Tregua Rota, por ejemplo, ha hecho mucho para convertir sus tierras en campos arables gracias a sus acualitos, mientras que el bastión de Banwil es conocido por la ortodoxia de sus muchos flagelantes. A lo largo de los años desde su fundación, han brotado multitud de altares de los principales cultos umberogen, pues en el Gran Erial, la llama de la fe arde con fuerza. Hammerhal Aqsa, ciudad de humos y majestuosidad, una megalópolis que se extiende a lo largo del occidente de Capilaria,
la joya del imperio de Sigmar. Sus cimientos se dispusieron poco después de las Semillas de Esperanza, mientras aún arreciaban las batallas entre los martillos de Sigmar y los rompehuesos en el portal Rasgatormentas. Esta gran ciudad nació literalmente entre acero y sangre, y poco ha cambiado. Hammerhall no es una ciudad, sino dos. Una mitad yace en Axi y la otra en Ghyran, unidas por el gigantesco portal Rasgatormentas. Hammerhall, Axa y Gira comparten una existencia profundamente simbiótica, pues no podrían sobrevivir la una sin la otra. Aún así, ya sea por su fuerza, por su historia, por la presencia del cónclave o por su reputación militar, Axa se considera la más importante. Es sin duda el crisol de culturas más importante de todos los reinos, lo que genera conflictos. Los templos cainitas forjados en hierro se alzan al lado de la prefectura verdante de los Sylvaneth, y los escribas eslizones corretean entre los mercenarios matafuegos, mientras que los urbanitas descendientes de los feroces recuperados avivan las llamas de la rivalidad con los flemáticos vástagos de Azyr. El señor patriarca Mench, mitad axiano y mitad azirita, intenta equilibrar los intereses de ambas facciones, pero el debate arrecia día tras día en el Palacio Rasgatormentas. Los límites de Axa crecen con cada estación, alimentados por la piedra del reino y el sudor de los mortales. Los fuertes mecanizados de la ciudad avanzan, seguidos de los clanes de mamposteros y albañiles que erigen nuevos fuertes en los distritos más empobrecidos. En todo caso, todos los Hammerhallianos están listos para luchar. Tanto si sus ancestros huyeron de Azyr como si son recuperados, saben que más allá de las murallas les aguarda el infierno. La resistencia de su ciudad demuestra que la visión del dios rey para los reinos es factible. Gracias al Aqua Gyranis, hay ciudadanos que fueron testigos de la construcción de las murallas primigenias de Hammerhall y cuyo temperamento volcánico recae con fuerza contra los pesimistas. Gracias a ese talante, el orgullo marcial ha alcanzado niveles casi obsesivos entre la población de Axa. Los jóvenes tanto de la palaciega ciudad vieja como de los barrios bajos de Barracas y Distrito Carbonilla sueñan con servir en los regimientos Casacas Doradas, los Leones Dorados, los Buscasoles y los Toros de Plomo, entre otros. Cada cometario, miles de ciudadanos acuden al desfile de estandartes de guerra. Es tal la bravata que ésta incluso ha llegado a los elfos y duardinos que allí viven. El vigor también garantiza un suministro constante de mano de obra para los infames distritos industriales de Axa. Bajo las nubes de polución sulfúrica que cubren el cielo de la ciudad, los obreros trabajan en calurosos altos hornos y canales de magmalito para forjar armas, armaduras y edificios prefabricados en masa. Las mutilaciones y las quemaduras son habituales entre los pies cenicientos, y la tasa de mortalidad es alta, debido a la mentalidad cassiana que valora el coraje temerario. De hecho, los humanos que han cumplido más de 30 años son considerados venerables ancianos. En todo caso, hay algo en el espíritu axiano que deposita su fe en el acero y la pólvora, y los casacas doradas se han convertido en un símbolo de las cruzadas, tanto como los estandartes Heraldor o las procesiones de flagelantes. Durante décadas, los colores de Hammerhall, Axa, reflejaron el dorado y azul de los forjados en la tormenta que guardaban la ciudad desde el Perspicarium, quienes arrebataron el gran portal de la ciudad de Manosorru. Algunos de los regimientos más tradicionalistas aún exhiben dichos colores. Desde el ascenso de la primera mariscal, Thalia Vedra, y su obstinación, rinden tributo a sus tierras natales, y los talleres del distrito industrial han adoptado los colores del feroz corazón axiano. La montaña Lanza de Titán es tan alta que alrededor de su cima se arremolinan energías cósmicas. En su ladera asoma Ojo de la Tormenta, una ciudad de varias alturas atravesada por ascensores con poleas y carros tranvía. La ciudad fue fundada por los guerreros aristócratas de los Señores de la Tormenta y es conocida por sus planetarios y observatorios. Los videntes que lo regentan usan la clarividencia que de ellos obtienen
para orquestar los ataques de la Guarda Éter. En cada nivel de Ojo de la Tormenta hay atracaderos y riostras para todo tipo de aeronaves, desde cortacielos élficos hasta galeones bataarianos y aerobajeles Caradron, entre otros. Es aquí también desde donde los yelmoférreos despachan escuadrones de naves pilotadas por duardinos, girobombarderos y girocópteros, conocidos por su eficacia en la guerra a gran altitud. A su lado también hay escuadrones alados de señores de la tormenta y flotillas Caradron. Ojo de la Tormenta hace mucho que tiene controlados a los adoradores de Khorne de Estragos de Kul, pero ahora se enfrenta a una nueva amenaza. Los Skaven, a bordo de cepelines, han conseguido penetrar el bloqueo Caradron y están bombardeando la ciudad con torpedos. Ya han devastado varios niveles, convertidos en ciclones disformes o simplemente reducidos a ruinas. La Guarda Éter y los girocuerpos lanzan contraataques precisos, pero los rátidos están poseídos por su deseo de apoderarse de la montaña. El cónclave de la ciudad, el cual se congrega en el interior de la Fortormenta Castillo Real de los Señores de la Tormenta, despliega una defensa lógica en extremo, manteniendo el control de los cuellos de botella clave de acceso a los niveles superiores aún a un enorme coste. No obstante, ciertos ciudadanos de los niveles inferiores han abandonado las precauciones. Un puñado de cruzadas portamanecer no autorizadas se han enfrentado a las líneas Skaven para recuperar metalitos y cargaéters. Estas comitivas cuentan con el apoyo tácito de algunos miembros del cónclave, quienes intentan aprovisionarlos en secreto mientras siguen intentando salvaguardar su ciudad. Corazón Venerado está en el Abismo Resplandeciente, un cráter antaño infestado por criaturas zenchianas. La ciudad se alza sobre una enorme torre de basalto, y de ella sobresalen largas pasarelas que la conectan a canteras y minas. La riqueza de Corazón Venerado viene de los minerales arcanos extraídos del abismo, en especial las piedra ascua, la volátil piedra de reino que ha impulsado su industrialización. Los informes de las patrullas de los gremios libres aluden a entidades deformes que siguen merodeando las minas más antiguas. Son abominaciones que escaparon de las purgas anticorrupción de los caballeros consagrados y la Orden de Azir. Corazón Venerado está envuelto de una aura mística, y se dice que su aire está tan preñado de magia que es un peligro constante. Por toda la ciudad hay altares en honor a los mártires del infierno viviente, acaecidos poco después de la fundación de la urbe. Aún así, esta tragedia y otras similares no han hecho sino aumentar la obsesión del cónclave con la magia. La Universidad Arcana ejerce una profunda influencia en la política de la ciudad, centrada en la corte de Fuego Albo, lo que a menudo causa fricción entre los soldados, proclives a detenerse y examinar cualquier reliquia que les llame la atención. Para ahorrarles el esfuerzo físico, hay quien prefiere viajar a bordo de los Hurricanums, unos palanquines hechizados o torres celestiales flotantes recuperadas de la cercana Aramentia, la capital de la magocracia Gloraxi, ahora en ruinas. Esto último enfurece a muchos recuperados, que crecieron con los relatos sobre la depravación de este antiguo imperio. Aún así, los magos de Corazón Venerado han cambiado las tornas de muchas batallas. La pasión axiana les corre por las venas, y aunque el entusiasmo de sus hechizos a menudo traspasa los límites de la cordura, han derrotado a ejércitos enteros. Ghyran siempre ha estado a la vanguardia de los esfuerzos bélicos de Sigmar, pues es de enorme importancia estratégica. En sus bosques interminables y los prados de vegetación exuberante, crecen alimentos vitales para los asentamientos en áreas menos fértiles, donde la tierra está demasiado dañada por la magia o es demasiado estéril. Además, el agua vital pura de reino, llamada Aqua Gyranis, se ha convertido en la moneda de facto de las ciudades de Sigmar. Está imbuida con la forma física de la ciclopiedra, posee excelentes cualidades sanadoras y además sirve para purificar la tierra afectada por la mancha del caos. No es sorprendente, pues, que haya tantas fuerzas de los gremios libres desplegadas aquí.
Una poderosa indicación de la importancia del reino de la vida se puede ver en la relación simbiótica entre las dos mitades de la ciudad de dos colas. Hammer Halaxa es un coloso industrial dedicado casi por completo a ataviar y armar a los ejércitos mortales de Sigmar, pero sin el grano y las provisiones suministradas por las caravanas a escarabajo de Hammerhall Gira no tardaría en caer. A cambio, Hammerhall Gira se sirve de los canales de lava axiana para mantener a raya el agresivo crecimiento de los bosques que la rodean, y equipa a sus ejércitos con armas forjadas en la ciudad hermana. El otro factor que hace de Ghiran un lugar tan importante para los intereses de Sigmar es que es el dominio de uno de sus aliados más poderosos, la Reina Eterna Alarielle. Sus ejércitos de espíritus forestales de alma salvaje aborrecen los desechos y la sociedad de los humanos, pero reconocen que los pueblos del dios rey son aliados fundamentales en la lucha sin fin contra sus verdaderos enemigos, los dioses del caos. Por ello, Alarielle ha concedido a Sigmar el derecho a fundar varias ciudades en sus dominios, pues ambos ocuparon el mismo panteón hace eones y se profesan un respeto mutuo. La expansión continental de la Franja Siempre Verde es el pilar central de dicho pacto. Las metrópolis como la ciudad viviente encarnan la alianza entre los dioses y después de muchas décadas de guerra constante se han transformado en poderosos bastiones del orden, donde habitan miles de ciudadanos dispuestos a embarcarse en expediciones portaamanecer en las profundidades de la franja. Allí se enfrentan no solo a los esbirros de Nurgle, sino tribus forestales de Orrux y cortes secretas de monstruos come carne. Los anales de las cruzadas Ghiranita están repletos de tragedias y desastres. Muchas expediciones portaamanecer acaban engullidas por la verde inmensidad de la franja, pero unas pocas prosperan, derrotando a todos los enemigos y echando las raíces de la civilización. Bastiones establecidos como Fortaleza Agua Gris y la Ciudad Viviente son objeto de admiración en el Imperio Sinmarita, mientras que siguen brotando nuevos puestos avanzados incluso en tierras remotas como Erosia e Isca, con una velocidad que sería imposible en ningún otro sitio. Hammerhall Gira es, en muchos aspectos, diametralmente opuesta a su ciudad hermana. Es una metrópolis vergel situada en un cúmulo de colinas al sur de Verdia, sobre muchas de las cuales se han construido bancales y campos de cosecha. Sobre ella flotan los acualitos, cuyas cascadas empapan la tierra y nutren una inmensa variedad de cosechas, las cuales son cultivadas por jornaleros sujetos a un extenuante ritmo de trabajo, mientras sus compañeros mantienen los canales de lava importadas de Axi que evitan que la ciudad acabe engullida por la agresiva vegetación de Verdia. Estos conocimientos agrícolas son la razón por la que muchos sinmaritas creen, equivocadamente, que los habitantes de esta ciudad son granjeros cobardes. Lo cierto es que la ciudad está asediada, por dentro y por fuera, por plagas, enfermedades y el caos. Su doctrina no se centra tanto en las cargas de caballería y los ataques en fuerte mecanizados de Hammer Halaxa, pues fracasarían estrepitosamente en los frondosos vergeles de Verdia. En su lugar, las cruzadas de Hammerhall Gira son correosas y adaptables, integradas normalmente por infantería veterana entrenada en la lucha selvática y equipada con todos los suministros y raciones necesarios para sobrevivir en los entornos más hostiles imaginables. Esta urbe es única, pues sus cimientos fueron establecidos por la Reina Eterna. En tan solo unos días, moldeó la ciudad a partir de arcilla de la Franja Siempre Verde, alzando murallas de ferroble y torres de piedra que alcanzaban las copas del bosque tiriano. Así, Alarielle creó un refugio para los humanos y para su propio pueblo, los Sylvaneth, quienes se pasean por las galerías forestales entre humanos, elfos, duardinos y los forjados en la tormenta de la Guardia Ghirana. Los defensores humanos de la ciudad son exploradores y leñadores adeptos, capaces de moverse como espectros entre las sendas ocultas reveladas por sus aliados Sylvaneth. Entre las contaminadas aguas del charco necrófago se alza el bastión armado de Fuerza Agua Gris.
Es difícil imaginarse una ciudad que desentone más con sus alrededores. El cónclave que la gobierna ha abandonado la idea de vivir en armonía con la naturaleza, por lo que ahora su entorno se cosecha con agresividad para alimentar a su industria. El charco necrófago es, de hecho, la encarnación de la belicosidad de Agua Gris. Surgió hace décadas, cuando los comandantes de la ciudad desataron toda la potencia de sus artillerías Hurricanum y baterías Obús para destruir el asedio de un ejército del caos. Aparte de derrotar sin ambajes a sus enemigos, también transformaron una tierra de vegetación frondosa en un páramo inhóspito. Esta demostración de violencia les granjeó la enemistad eterna de los Sylvaneth de la región, quienes sufrieron lo indecible tras estos acontecimientos. Unidos bajo el liderazgo implacable de Roble Pálido, una figura amenazadora, los vengativos espíritus del bosque han jurado vengarse, pues es imposible perdonarlos. Acechan entre las tierras salvajes y contaminadas del charco, cebándose con los ciudadanos o las patrullas de los gremios libres que se aventuran en sus dominios, aunque sea por equivocación. Solo hay una ruta a través del charco que pueda considerarse medianamente segura, y solo existe gracias a la intervención de la Reina Eterna, que intentó encontrar un punto medio entre los industrialistas de Fortaleza Agua Gris y sus vecinos. Más de una vez han estallado conflictos entre Sinmaritas y Sylvaneth, a pesar de los esfuerzos de Alariel y de los yunques de Heldenhammer que guardan la ciudad para mantener la tregua. Por ahora, reina una frágil paz. Los comandantes de Fortaleza creen que no hay problema que no pueda solucionarse con la suficiente potencia de fuego. Sus huestes portaamanecer cuentan con numerosos regimientos de fusileros, artefactos yelmoférreos, caminantes de vapor, mercenarios golem y quizá la artillería más potente de todos los reinos mortales. En tiempos de guerra, los ejércitos de la ciudad fortaleza y las cruzadas se lanzan a aplastar al enemigo con bombardeos tan intensos que les quiebran la voluntad de lucha y los carbonizan. Con el humor tan negro que caracteriza a los nativos de Agua Gris, este ataque se ha bautizado como Bienvenida de Agua Gris y se ha usado en varias ocasiones para recibir a una horda Orruk, o hueste del caos que inexplicablemente se ha lanzado contra las formidables defensas de la ciudad. Desde los días de las guerras por los portales han aparecido pequeñas islas de santidad en los frondosos paisajes inhóspitos de Ghyran, minúsculas al principio, pero cada vez más notables. Como el reino de la vida es un mundo cíclico, es probable que desaparezcan, pues a Nurgle le ofende soberanamente el orden y la relativa esterilidad de los bastiones sinmaritas, que tan obstinadamente rechazan sus dones. Aún así, por ahora aún hay esperanza para la civilización. La magia de la vida nativa de las tierras, que alimenta la expansión sinmarita, es abundante, y con la alianza entre humanos, elfos y Sylvaneth, se puede progresar con creces. La ciudad del Fénix, conocida más bien como Phoenicium, es un ejemplo paradigmático. Sus murallas están construidas a partir de ámbar antiguo, formado después de que la enorme montaña Cuogmia entrara en erupción, pero no con lava, sino con cárabe, en tal cantidad que engulleron a los primeros colonos que intentaban defender su nuevo hogar. Aún se les ve ahí dentro hoy día, atrapado en las profundidades de los enormes glaciares de ámbar sólido, aunque los elfos que fundaron una nueva ciudad encima de ellos no les prestan demasiada atención. Fue su magia, y la de sus aliados del Fénix, la que fundió poco a poco el exterior de las murallas para envolver la ciudad en una bruma dorada que aún hoy persiste. Es un centro de conocimiento y culturas, un lugar de renacimiento y sanación, y está defendido por una alianza de humanos y elfos, aunque algunos agoreros proclaman que una sombra se extiende sobre el futuro de la ciudad. Al oeste, Slickton se ha hecho un hueco atajando con agresividad la jungla cada día para que sus gentes puedan comerciar a la luz de His. Encrucijada de Nightwade sobrevive en el istmo verdiano conocido como el Cuello, a pesar de las monstruosas criaturas que acechan en sus oscuridades. Fangui Relevante es un lugar más de barcazas de madera y pasarelas volantes que de piedra.
Sus extensiones de cabañas, grúas y puentes se cuentan por cientos, pues los edificios de piedra acaban en el fondo del pantano verde-gris en cuestión de horas. Piedra Pequeña, por el contrario, se fundó en el cráneo petrificado de un musgo gargante y se extiende hacia las alturas, más que hacia sus alrededores, por lo que sus torres más altas llegan a las nubes. Acantilado Sub es conocido por sus habitantes pescadores, con la valentía para surcar el mar anca verde, sin saber si volverán con las redes llenas de bestias marinas o si éstas los devorarán. Así es el día a día en Girán. Aún así, por cada villa, bastión y pueblo que prospera, hay 10 más que caen víctimas de la plaga, la vegetación o los enjambres de parásitos. La única esperanza del pueblo de Sigmar es la guerra constante y obstinada contra la oscuridad. Aunque Axi y Girán albergan el mayor número de ciudades del dios rey, se ha progresado mucho en los demás reinos. Cada ciudad tiene sus propias costumbres, heráldica y demografía. En algunas, los elfos trabajan de igual a igual con los humanos, mientras que otras se apoyan mucho en la artesanía duardina. A algunas las define el reino al que llaman hogar, en concreto los peligros y las oportunidades a las que se enfrenta dicho reino. Las centelleantes ciudades abovedadas de los seriales de Sintil, por ejemplo, cuentan con ingenios solares y depósitos de agua que aprovechan el fulgor constante de His, mientras que las villas en la tenebrosa Ulgu se sirven de complejas redes de espejos que canalizan la luz de los reinos que comparten con His. Las ciudades celestiales de Azir, ajenas en su mayor parte a la amenaza del caos, aún colaboran en la gran cruzada de Sigmar, pues proporcionan un suministro limitado de material de guerra a sus ciudades hermanas a través de sus legendarios portales, las Puertas de Azir. En cada ciudad ha emergido una convicción obstinada de que sus costumbres son las mejores y las de sus vecinos son consideradas ingenuas o estrambóticas. No obstante, son rivalidades superfluas, pues, cuando el enemigo de Sigmar aparece, luchan codo a codo sin queja. Las ciudades de Gur son conocidas por su tosquedad. Sus gentes descienden de correosos cazadores, llaneros e incluso cavernícolas que antaño adoraban a Draconid, Droguts y otras razas prehistóricas. Cuentan con una abundancia de carne, huesos y cueros, pero escasea la ciencia y la industria. Por ello, se lanzan a la tierra salvaje con sus bestias de carga arrastrando el metalito, pues no hay nada que respeten más que la fuerza. Su polo opuesto son las ciudades de Chamon, que siempre buscan cómo solucionar sus problemas con tecnología, hasta el punto de haber creado la vida artificial o algo parecido. Las ciudades de Siis suelen ser adustas y de apariencia lóbrega. Sus ciudadanos se suelen obsesionar con aquello que les aguarda tras la muerte, lo que no es sorprendente, pues la alargada sombra de Nagash se cierne sobre los valientes que han hecho de los inframundos su hogar. Cada alma mortal conserva la esperanza de que el más allá sea igual que el que preconiza su cultura, al igual que sus antepasados de la era de los mitos, pero demasiado a menudo su último viaje los lleva a tierras anexionadas por el gran nigromante. No hay alma viva cuerda que desee reencarnarse como un no muerto tras su traspaso. Este factor, más que ningún otro, ha originado un extraño tipo de comercio en la ciudad fortaleza de Letis. De todas las ciudades de humanos, duardinos y elfos, Letis se ha granjeado un odio especial en el corazón del gran nigromante. Sus ciudadanos y sus guardianes forjados, los Junkets de Heldenhammer, son expertos a la hora de controlar y destruir a los no muertos. No obstante, no pudieron evitar la huida del mortarca Catacross de la criptormenta letisiana, la tumba de la medianoche. Un día pagarán un precio por tal fracaso, aunque por ahora la ciudad parece prosperar. Las gentes de Letis cultivan la superstición, y con buen motivo. Elaboran miles de talismanes, fetiches y amuletos, que parecen en su mayoría una baratija, pero, como ha quedado claro desde el necroseísmo, funcionan. Un amuleto letisiano puede mantener alejado a un sanguiespectro que burlaría cualquier escudo,
y una bala marinada en la sangre de un devoto lector letisiano puede partir en dos a una Banshee con un disparo certero. Tristemente, Sís está lleno de aprovechados que intentan sacar rédito del éxito de Letis, como por ejemplo charlatanes que venden amuletos falsos que inevitablemente fallan ante un espectro asesino. Letis rinde tributo no solo a Sigmar, sino también a Morda, el cuervo sombrío. Es un antiguo dios de la muerte nativo de la isla de Stig, de quien se cree que custodia las almas en el más allá. Los sacerdotes y lectores de la ciudad hacen cuanto pueden para evocar su práctica. Poseen una red subterránea de fuelles y ruedas, mantenidas en perpetuo movimiento por suplicantes, que proporciona una fuente constante de energía a la superficie. Nunca faltan voluntarios para operar dichos aparatos, pues cumplir un contrato completo en esas labores garantiza ganarse el derecho a un entierro con protección total en una tumba letisiana, lo que en teoría supone escapar para siempre de las garras de Nagas. Vindicarum es una ciudad construida en las alturas de Cruz Espiral en Chamon. Un enorme muro rodea la caldera del volcán inactivo Monte Ketnus. No es una caldera ígnea como las de Axi, sino un portal con un corazón de mercurio hirviendo. Más allá del muro, que los habitantes de la ciudad llaman el Collar de Hierro, hay barrios de chabolas que se extienden por las laderas como un río de lava. Cuando las cruzadas por Tamanecer marchan, las huestes andrajosas de los devotos las lideran. Alrededor de los varios pontífices, lectores y sacerdotes que van al frente se arremolinan los soldados de los gremios libres en una alegre celebración de la fe. No obstante, se dice que la mácula del miedo tiñe su convicción. No hace mucho, los vengadores celestiales que guardan la ciudad ajusticiaron a aquellos que juzgaron imperfectos en la denominada Purga de Vindicarum. Varios cultos rebeldes se alzaron en oposición, y 3/4 partes de la población fue masacrada en respuesta. El evento es cuanto más trágico, pues fueron estos mismos forjados quienes liberaron el monte Ketnus de los hombres bestias aviares que poseían el portal áureo desde los albores de la era de Sigmar. Algunos miembros de la Orden de Azir creen que la mano de Tzench estuvo tras la guerra civil, otros que simplemente fue la furia de Sigmar. En todo caso, los guerreros de la ciudad luchan con un fanatismo enloquecido, ignorando gravísimas heridas, para luchar unos pocos segundos más si hay la más mínima posibilidad de ganar en nombre de Sigmar. Los ciudadanos de Excelsis, de naturaleza oportunista, han intentado lo imposible, fundar una gran ciudad en Gur. Para muchos, eso es de un optimismo rayano en lo temerario. El continente alfa de Tondia tiembla y tirita con cada fase de sus batallas tectónicas con sus vecinas Esquirla y Carroña. El mar hendidor, que se estrella contra su costa, erosiona la tierra tan rápido como puede. En tierra, agua dulce, puertos e incluso ciudades merodean depredadores feroces, y desde el tiempo de la bestia y la llegada de Kragnos, la maldición del atavismo ha degradado a muchas almas, hasta convertirlas en monstruos. Tal es la verdad desnuda de Gur, aunque a través de los inmisericordes caballeros Excelsior que la guardan, la ciudad de secretos ha aprendido a superarla e incluso explotarla. Las cruzadas de Excelsis suelen ser robustas, pues la carne de buena calidad es abundante en el reino de las bestias si uno sabe cómo conseguirla. Los más tozudos pueden incluso domar bestias, desde los agateriums de enorme cornamenta que arrastran los cargamentos de metalitos, hasta los corceles gurisianos que los adalides montan en batalla. Aunque estos últimos parecen sementales musculosos, lo cierto es que son carnívoros de presa con fauces afiladas. Excelsis es conocido además por sus atisbos, fragmentos en forma de guijarro de la lanza de Malus, una escarpada columna de mineral celeste que cayó del reino de los cielos, tiempo A. Canalizar el poder de un atisbo es vislumbrar un breve augurio que podría suponer la diferencia entre vivir y morir.
Construida en los extensos parajes de Shintil, la ciudad de Ganancia del colono es una maravilla de la civilización. Desde arriba, su forma es como la de una rueda. En el centro yacen los distritos élficos, habitados casi en exclusiva por Lumineth, cuyos edificios alcanzan alturas imposibles. Los rodean los distritos simples, áreas densamente pobladas por humanos que se extienden a lo largo de los radios de la Gran Rueda. Los humanos que desean aprender a los pies de sus tutores élficos pueden beneficiarse enormemente de esta alianza, la cual, de hecho, inspiró el nombre de la ciudad, surgido cuando Ganancia apenas era un villorrio. Los ancianos Lumineth, que forman a los mentores de la ciudad, han amasado un gran poder desde que se granjearon la confianza de los guardianes de la ciudad, los señores de la tormenta. Ahora se codean con consejeros y diplomáticos en los pasillos del poder, tras los 12 tronos del gran cónclave de la ciudad. Los elfos llaman a la ciudad Iyuria Sen, y muchos se niegan a mancillar su lengua pronunciando el tosco nombre original del asentamiento. Aunque este detalle no es más que una minucia en la gran encomienda por la civilización, podría ser la chispa que haga estallar la guerra civil. Al fin y al cabo, a pesar de su belleza y sofisticación, de sus amplios conocimientos en arte, música, filosofía y ciencias, la ciudad es un polvorín. Bajo su fachada resplandeciente se cuece la oscuridad. A quienes progresan en sus estudios se les permite avanzar en el escalafón, pero en cuanto muestran alguna debilidad, o peor, se pronuncian contra el extraño experimento social, que es el mecenazgo élfico, se les destina a mazmorras prisma flotantes, se les desaparece de la sociedad, o se les envía en una excursión espiritual para llevar las enseñanzas de la ciudad a algún rincón perdido del reino. Aún así, y a pesar de sus extrañezas, la ciudad ha producido algunas de las mentes más brillantes de toda la ciudad de Fortaleza. Los ejércitos de Ganancia pueden lanzar andanadas de magia devastadora, y sus efectivos luchan con una precisión impresionante a la par que letal. La convergencia de Sadrak es un cúmulo de tierras en el océano. Entre ellas, cerca de las costas de Clarondu, se aprecia desde lejos Mistown, una destartalada flotilla de barcazas con un bote faro que brilla en la distancia. No obstante, cuando el navegante se acerca, aprecia la auténtica magnitud del lugar, una extensión de naves tan densa y alta como cualquier fortaleza. Sus calles son las negras aguas del mar, y sus muchas fondas y casinos ocupan los pecios de galeones abandonados. Las gentes de esta ciudad de ladrones lucen como espectros cuando pululan entre pasarelas y puentes de madera, a menudo ocultando el rostro con máscaras, collares alzados y capas. A los soldados a menudo se les presiona para entrar a servir de acuerdo con los objetivos de alguna figura poderosa y anónima, levando anclas tras exhaustivas tareas de reconocimiento y ejecutando ataques relámpagos desde la costa. Los guardianes de la ciudad son los beligerantes celestiales, una huestormenta cuyo intelecto arcano y presciencia de sus propias muertes significa que les preocupan poco los delitos leves para alivio de los muchos corsarios flagelos de la ciudad. Mientras los ciudadanos se alisten cuando sea necesario, los forjados no tienen inconveniente en no salir de su fortormenta, Arca de la Divina. En batalla, los gremios libres de la ciudad y las huestes élficas son conocidos por su puntería en las peores condiciones y su habilidad para improvisar, pues trabajan como una ágil fuerza militar, duplícita e inmisericorde. Desde que Alariel ejecutó su rito de la vida, en las grandes concentraciones de sinmaritas devotos han empezado a aparecer minúsculas criaturas denominadas gargolianos. De ellas se dice que son bestias esquivas, a las que atrae el aroma de la fe, pequeñas manifestaciones de la ira de los reinos, o seres quiméricos emparentados con los encarnados. Las tres teorías tienen una parte de verdad. Sea cual sea su origen, los gargolianos odian profundamente al caos y atacan en cuanto lo presienten, incluso a daemonios mayores. Por ello las huestes ciudadanas lo toleran e incluso los llevan de mascotas. La gran rueda gira.
Es el símbolo del progreso, de la gran danza celestial que convierte el futuro en el presente y luego en el pasado. En el gran esquema de todas las cosas, ¿qué más da si la rueda aplasta a todos los devotos de Sigmar? ¿Qué más da si se sacrifica ante ella generación tras generación para alimentar su movimiento implacable, si se envía a madres y padres a las tierras salvajes para morir unos tras otros, y luego se envía a sus hijos, y luego a los hijos de sus hijos? Al fin y al cabo, la rueda es sagrada, por encima de todo. Por eso, el palanquín de la pontífice Zenestra viaja a cuestas, no con rueda ni a vapor, viaja a cuestas de músculos y fuerza bruta, cualidades que Sigmar encarna también. Ver su emblema sagrado mancillado por el fango y la roña sería un ultraje. La Orden de Azyr es temida en todos los dominios de Sigmar. En el seno de este augusto cuerpo de Hustigars, investigadores y cazadores de brujas, se encuentran algunas de las voluntades más férreas que existen. Su triple cometido es localizar y erradicar a todo traidor al trono del dios rey, destruir a cualquier advenedizo que juguetee con lo arcano y ponga en peligro el tejido de la civilización, y ejecutar a las terribles criaturas de la oscuridad que andan entre los humanos. Hay tres subfacciones principales: los purificadores, que dan caza a traidores; los estacadores, especialistas en antimagia con piedra nula; y los operativos más infrecuentes, los rompemáscaras, cuyo deber es buscar y matar metamorfos. En la práctica, los agentes aziritas, como así se les conoce, luchan tanto en el frente como en la ciudad. Se sabe que trabajan estrechamente con los lores inquisidores de las Huestormentas, quienes también buscan la verdad en los rincones oscuros. Desde la llegada del Arcanum Optimar, los operativos de la Orden de Azyr han acechado hechizos errantes y aquellos que los invocan, a la cabeza de bandas de cazahechizos a lo largo y ancho de los reinos, para erradicar lo peor de la magia que sigue asolando las tierras salvajes.